Bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar el tema número 2 de este tercer parcial referido a la acción de amparo constitucional. Tuve un pequeño problema técnico en la anterior clase, por eso es que retomamos el día de hoy el inicio de esta segunda unidad en el tercer parcial de la materia de procedimientos especiales referida justamente a las acciones o procesos constitucionales. El día de hoy vamos a llevar una acción muy importante, muy usada, de mucha aplicación práctica en la vida del abogado litigante, como es la acción de amparo constitucional. De ahí este contenido mínimo que vamos a llevar en este tema 2 del tercer parcial, y que en su caso nos permite comprender básicamente la inmediatez de la acción de amparo, que básicamente hace referencia a la existencia de un plazo fatal, un plazo límite, un plazo tope para plantear la acción de amparo. ¿Cuál es ese plazo? Es el plazo de 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que ha ocurrido el hecho ilegal o desde que hemos agotado el último mecanismo de reclamo que teníamos a nuestro alcance, tenemos el plazo de 6 meses para activar los mecanismos de defensa de esta acción. Entonces, no es que exista un plazo indefinido para plantear la acción de amparo. Solo existe el plazo de 6 meses, ya que si, por ejemplo, planteamos la acción de amparo fuera de estos 6 meses, automáticamente esta acción se torna inviable por haber planteado fuera del plazo, es decir, no haber cumplido con la característica de inmediatez que es propia de la acción constitucional. Entonces, estas características, que las tienen aquí desarrolladas puntualmente, van a configurar las condiciones básicas para interponer la acción de amparo constitucional. Esta característica referida a la subsidiariedad es una característica muy, pero muy importante, porque en realidad la doctrina y la jurisprudencia van a indicar de que el amparo constitucional solo se activa cuando hemos agotado todos los mecanismos ordinarios que teníamos a nuestro alcance. De modo tal que no es una acción que vaya a reemplazar, vaya a suplantar, vaya a interponerse sin antes haber agotado otros recursos que teníamos a nuestro alcance. Entonces, es una acción de última ratio, es una acción de última instancia, que solo se activa, primero, si hay vulneración de derechos constitucionales, y segundo, solo se activa cuando hemos agotado todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance para eventualmente lograr la protección que estamos demandando. Y cuarta característica importante, es la referida a la inmediatez, como ya les dije, que básicamente nos impone el plazo máximo de 6 meses para plantear la acción de amparo desde que hemos agotado el último mecanismo de impugnación, o eventualmente desde que ha ocurrido el hecho lesivo, si es que este hecho lesivo amerita una protección inmediata que nos permita ir de modo directo al amparo. Entonces, por regla general, no podemos plantear un amparo si es que antes no hemos agotado instancias, pero eventualmente esta regla tiene una excepción, y esa excepción es que podemos en algunos casos plantear directamente amparo, pero solo en casos muy, pero muy excepcionales, cuando la protección de ciertos derechos amerite una intervención efectiva inmediata. Pero en ambos casos el plazo máximo va a ser siempre de 6 meses para plantear el amparo. Bueno, en Bolivia el amparo es una acción que, como ya algún rato vimos, se incorpora el año 1967, y bueno, básicamente durante todo ese periodo de tiempo del 60, 70, 80, 90, 2000, es una acción que se la regulaba de modo muy escueto, muy particular, muy limitado, porque no había una jurisdicción constitucional, no había un tribunal constitucional, no había una ley tampoco del Tribunal Constitucional, y justamente después que se crea el Tribunal Constitucional, después que se crea todo lo que es la jurisdicción constitucional,
a partir de junio de 1999, que es la fecha cuando el tribunal empieza a funcionar, es que recién empieza esta acción a desarrollarse, pero de modo muy ampuloso. Hay un sinfín de reglas procesales que hay que tomar en cuenta y que en su caso van configurando la naturaleza real de esta acción de amparo constitucional, como por ejemplo tienen esta sentencia, la 793 del año 2012, que es una sentencia que básicamente define lo que hemos venido hablando, define las características básicas de esta acción de amparo, define su carácter extraordinario, define su carácter subsidiario, define el carácter de inmediatez, definiendo el plazo máximo de los 6 meses, y que eventualmente son las características básicas que hay que tomar en cuenta para plantear una acción de amparo. Se dice también que la acción de amparo constitucional opera frente a una acción o opera también frente a una omisión. Es decir, hay acciones que vulneran derechos y garantías, pero también hay omisiones que vulneran derechos y garantías. Un ejemplo, a ver, siempre me preguntan un ejemplo y me dicen, ¿cómo una omisión puede vulnerar derechos y garantías? Pues fácil. Es común, por ejemplo, cuando uno formula un recurso de apelación o uno formula un recurso de casación, por ejemplo, la idea de que el tribunal que resuelve la apelación a veces omite pronunciarse, aquí vemos la figura de la omisión, omite pronunciarse y resolver, digamos, defectos de procedimiento que fueron denunciados por la parte. De modo tal que esas omisiones que no fueron denunciadas oportunamente, en realidad acaban lesionando el derecho al debido proceso. Y es una muestra clara de cómo ciertas omisiones también pueden dar lugar a la vulneración de derechos. No solo acciones, sino omisiones. Otro elemento también importante es este que ya les comenté, que en Bolivia el amparo no solo se activa o se puede activar contra servidores públicos, sino que también se activa contra personas individuales o colectivas. De modo tal que el amparo, más o menos así, es una acción muy interesante, de un campo aplicativo muy amplio también, porque permite proteger una variada gama de derechos. Hay una ley actual que es la 254, que es el marco normativo aplicable, que es el Código Procesal Constitucional en su artículo 51 al 57. Está el artículo 128 y 129 de la Constitución, que también marcan las directrices generales de lo que es el amparo constitucional. Empero con el tiempo hay algunas mutaciones, algunos cambios sobre la acción que es bueno siempre tener presente. Por ejemplo, sobre el tema de la denominación. Antes de la actual Constitución del año 2009, el amparo se llamaba recurso de amparo constitucional. Por ende, quien planteaba la acción era el recurrente y el demandado era el recurrido. En cambio, con la configuración de la actual Constitución Política del Estado del 2009, se llama acción de amparo constitucional y quien plantea la acción es el accionante y quien es demandado recibe justamente esa denominación de demandado, ¿no? Antes, la normativa que regulaba la acción de amparo era la ley 1836, hoy en día es la ley 254, y básicamente sobre la resolución también había una mutación. Cuando uno planteaba un amparo, por ejemplo, si usted era el abogado litigante, tenía que pedir que se declare procedente su acción de amparo o eventualmente improcedente. Eran las dos formas sobre las cuales podía el tribunal pronunciarse en el fondo de la discusión. En cambio, hoy en día la terminología ha cambiado y quien plantea la demanda tiene que pedir que se conceda, ya no procedente, sino que se conceda la demanda y eventualmente la contraparte pide que se deniegue la acción planteada. En cuanto a los derechos, y esto es bueno tener siempre presente y es una regla que nunca deben olvidar, es que cada acción constitucional tiene un ámbito específico de protección de derechos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que cada acción protege un grupo específico de derechos y garantías constitucionales. Por ejemplo, en la acción de amparo, vamos a decir que la acción de amparo protege todos los derechos y garantías constitucionales, salvo, excepto, los derechos a la vida, a la libertad personal y de locomoción, que son protegidas por la acción de libertad o habeas corpus, y eventualmente otros derechos
que estén protegidas por otras acciones o procesos constitucionales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero plantear la protección del derecho de locomoción, el amparo no es el recurso adecuado. ¿Por qué? Porque este derecho lo protege la acción de libertad. Esa es una regla que deben tener presente siempre. Tienen que precisar qué derechos y garantías protege cada acción de forma concreta. No se puede plantear ciertas acciones para proteger todos los derechos, ya que cada derecho o garantía es protegida por cada acción que van a ir conociendo en el curso de este tercer parcial. Para ello es bueno siempre tener presente este cuadro, que lo han debido revisar muy bien en Derecho Constitucional. Es un cuadro de la evolución histórica de los derechos fundamentales en Bolivia, donde hay derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y aquí tienen que ir precisando, claro, qué derecho, el alcance, su definición, su contenido y qué acción protege a cada derecho. Por ejemplo, los derechos colectivos se protegen por la acción popular, ¿no?, que es una acción nueva que nace el 2009 con la actual Constitución y que eventualmente protege estos derechos colectivos, solo por mostrarles un ejemplo. También tienen que haber ustedes ya revisado en Derecho Constitucional toda la teoría de las garantías constitucionales, clasificando los tipos de garantías que hay, ¿no?, en la administración pública, garantías civiles, garantías políticas, garantías en la administración de justicia, de modo tal que cada derecho y cada garantía tiene su mecanismo específico de protección constitucional. Sumado a ello, debemos tener presente que ya hay un manejo mucho más profundo de la acción de amparo. La doctrina y la jurisprudencia reconocen que en todo amparo, pueden revisar esa sentencia, la 400 del 2006, hay una suerte de dos elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Dice la doctrina, el elemento subjetivo básicamente hace referencia a la existencia de dos partes en litigio, de sujeto activo o accionante y el sujeto pasivo o demandado. Y eventualmente el elemento objetivo, que es siempre importante tener en cuenta, es el que hace referencia, que es un elemento importante porque en realidad estos dos elementos nos permiten comprender que dentro de la parte objetiva de la acción de amparo debe siempre existir un objeto de discusión, un objeto de relevancia constitucional. De hecho, lo que hacemos básicamente en una acción de amparo es poner en discusión una suerte de litigio de carácter constitucional sobre la vulneración de un derecho, una garantía que tenga un efecto obviamente relacionado con la constitución política del Estado. De hecho, la finalidad de estas acciones es efectivamente proteger derechos y garantías constitucionales, pero dentro de eso, claro, defender en última instancia la vigencia y validez de la constitución política del Estado. Entonces, un amparo siempre tiene estos dos elementos o dimensiones sin las cuales, claro está, no se podría entender la acción de amparo, ya que si uno no conoce o no precisa con cabalidad cuáles son los derechos y cuáles son las acciones y eventualmente quiénes son las partes involucradas, básicamente el amparo no sería comprensible ni tampoco sería fácil de entender ni tampoco fácil de dilucidar. Razón por la cual esos son los elementos básicos que debe contar toda acción de amparo, y que en resumidas cuentas permiten mostrar que además hay que tener mucha precisión y mucha claridad a tiempo de plantear una acción de amparo de modo concreto. ¿Cuándo procede una acción de amparo? Es una pregunta básica que todo el mundo realiza y es correcto preguntarse eso. Y básicamente eso va ligado a otra pregunta que dice ¿qué reglas debemos tomar en cuenta para plantear una acción de amparo? Para responder esas dos preguntas que básicamente van ligadas a la procedencia o no de una acción constitucional, es decir, a indagar cuándo procede una acción de amparo y cuándo puedo plantear una acción de amparo constitucional, tenemos que precisar básicamente de que más bien en el caso de Bolivia hay que conocer algunas reglas para identificar más bien en qué casos no procede la acción de amparo para eventualmente conocer y dar respuesta oportuna a las preguntas planteadas. Entonces, para responder a las preguntas, lo que vamos a hacer es básicamente indicar cuándo no se puede plantear un amparo, de lo cual vamos a dilucidar o deducir las reglas que debemos tener presente para formular adecuadamente una acción. Vayamos a la primera regla.
La primera regla dice que no podemos plantear una acción de amparo cuando existe un recurso ordinario pendiente de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hablamos del amparo, hablamos de que es una acción constitucional que opera de forma subsidiaria, es decir, opera cuando ya se han agotado todos los mecanismos ordinarios que teníamos para reclamar e impugnar. De modo tal que solo cuando agotamos estos mecanismos ordinarios, recién en última instancia, podemos plantear el amparo. Entonces, si yo, por ejemplo, he activado recursos como un recurso de apelación o una reposición o finalmente el recurso de casación, en realidad no puedo plantear un amparo mientras no se resuelvan estos recursos ordinarios pendientes que he podido activar. Entonces, solo se puede activar un recurso de amparo cuando ya he agotado instancias y si alguna de esas instancias aún no se ha resuelto o no se ha terminado de agotar, no puedo plantear la acción de amparo. Primera regla. Segunda regla. No puedo plantear amparo cuando yo no he reclamado oportunamente, de modo oportuno, de modo activo, de modo decidido, la vulneración de los derechos que luego voy a reclamar con el amparo. ¿Qué les quiero decir? Que los actos, las vulneraciones que van a ser motivo de reclamo mediante la acción de amparo constitucional tienen que haber sido reclamadas, impugnadas oportunamente. Porque la ley va a entender que si uno no reclama oportunamente una posible vulneración de derechos, va a entender de que estamos entonces frente a un acto libremente consentido y aceptado. Entonces, si yo eventualmente no reclamo una lesión oportunamente a un derecho, se sobreentiende que hay un acto libremente consentido y aceptado. Con mayor razón, si yo consiento, acepto expresamente el hecho vulneratorio de mis derechos y garantías, en ese caso tampoco procede la acción de amparo. Tercera regla de procedencia. No procede la acción de amparo cuando ya se ha planteado un amparo anteriormente sobre la misma situación que antes se ha discutido. Es decir, no puedo plantear dos amparos sobre un mismo hecho, sobre un mismo reclamo. Hay algunas salvedades que hay que precisar en este punto y que con el tiempo ustedes van a aprender, y está referida básicamente al hecho de que no se puede plantear dos amparos siempre y cuando esos dos amparos hayan entrado al fondo del análisis de la discusión jurídica. De modo tal que si, por ejemplo, yo he planteado un amparo, pero el tribunal no ha ingresado al fondo de la discusión porque considera que aún no se han cumplido ciertos requisitos de forma, ello me permite a plantear sí nuevamente el amparo de forma posterior, porque el primer amparo no ha ingresado al fondo de la pretensión jurídica. Entonces, esta regla es muy importante tenerla en cuenta, pero con esa salvedad. No puedo plantear dos amparos sobre un mismo hecho, siempre y cuando el primer amparo haya versado, haya discutido, haya analizado el fondo de la discusión. Cuarta regla, la regla de la inmediatez. No puede plantearse un amparo fuera de los 6 meses del hecho vulneratorio o fuera de los 6 meses desde que he agotado la última instancia. Entonces, si eventualmente yo planteo el amparo fuera de los 6 meses, automáticamente mi amparo es inviable y no corresponde. Quinta regla, una regla muy polémica. No puedes plantear un amparo cuando los hechos, los abusos, los atropellos irregulares que tú estás denunciando ya han desaparecido, ya han cesado, de modo tal que ya no existe el hecho irregular. Hay una desaparición del objeto de amparo constitucional. Puede darse el caso de que hay una vulneración de un derecho.
pero en el interín de que se tramita la acción de amparo, esa vulneración automáticamente se repara, se restituye o se deja sin efecto. De modo tal que uno llega a la audiencia de amparo y en la audiencia de amparo ya ha cesado el hecho irregular, ya ha desaparecido el hecho vulneratorio. Si esto es así, automáticamente entonces ya no existe objeto de relevancia constitucional para discutir. Y finalmente, la sexta regla, referida a la subsidiariedad, que dice que no se puede plantear amparo si es que usted en tiempo y forma debida no ha activado, no ha presentado, no ha agotado los recursos que tenías disponibles a tu alcance. De modo tal que si no usaste, no activaste los recursos que tenías a tu alcance, automáticamente has quedado inhabilitado para plantear la acción de amparo, porque la acción de amparo no puede ser planteada si es que antes no se han agotado los recursos que tenías que agotar. Ella nos lleva a la noción de subsidiariedad, que es muy importante tener en cuenta esto en la acción de amparo. La acción de amparo se dice que es una acción subsidiaria porque no es una instancia ordinaria más, sino que eventualmente solo se activa cuando tú has agotado todos los mecanismos y eventualmente cuando tú has reclamado oportunamente la vulneración de los derechos que tú consideras vulnerados. Por ende, no es una acción adicional, no es una acción alternativa o complementaria a los recursos que tienes a tu alcance y que debes activar. El fundamento jurídico de esta idea de la subsidiariedad, que dice que no puedes plantear el amparo si antes no has reclamado oportunamente la reparación del hecho que consideras irregular, básicamente radica en la posibilidad de brindar a la autoridad o a la persona particular la posibilidad de reparar, la posibilidad de subsanar el hecho ilegal. Y si finalmente no repara, no subsana, a pesar de que se le ha advertido, a pesar de que se ha reclamado, entonces en ese caso recién puedes ir al amparo. Pero la idea está en que tienes que brindar la posibilidad para que puedan reparar, para que puedan subsanar el hecho ilegal. Esta es una regla básica que, bueno, viene desde los inicios, desde los albores de la jurisdicción constitucional, que data del año 2003, que eventualmente dice que no podemos plantear el amparo si no hemos activado los recursos a nuestro alcance y eventualmente esos recursos deben agotarse previamente antes de acudir al amparo, que esa es una regla básica histórica para conocer y activar la acción de amparo constitucional. Entonces, si esto es así, eso nos lleva a conocer, y hay que tener siempre presente eso, muy bien el régimen o los recursos de impugnación que tenemos en cada materia del derecho y en cada caso. Porque los plazos, los tiempos y los recursos que, por ejemplo, existen en materia civil son muy distintos a los que existen en materia penal. Son muy distintos a los que existen en materia, digamos, tributaria, en materia municipal. Entonces hay que conocer muy bien qué recursos tenemos a nuestro alcance para eventualmente impugnar un hecho ilegal. Les pongo un ejemplo. En materia municipal, en materia de derecho municipal, cuando existe una ordenanza municipal emitida por el consejo municipal, digamos, de un municipio, que vulnera o afecta derechos, existe, por ejemplo, un recurso, es un recurso especializado que se llama recurso de reconsideración, que es un recurso que se aplica frente a ordenanzas municipales. Entonces, si eventualmente hay una ordenanza municipal de un municipio que vulnera derechos, antes de plantear amparo, como dice esta línea, esta sentencia de reconducción, debe activarse la reconsideración para que el Consejo Municipal reconsidere esa situación y recién después, si no reconsidera, se plantea la acción de amparo. Entonces, por ejemplo, en derecho municipal hay este recurso que es el recurso de reconsideración. En materia de derecho administrativo hay un proceso, hay una figura que es el proceso contencioso administrativo, que tiene sus reglas, tiene sus pautas, tiene sus mecanismos de alcance.
y que eventualmente la jurisprudencia constitucional, aquí tiene la evolución de toda la línea de jurisprudencia, dice que uno puede impugnar un acto administrativo mediante un proceso contencioso administrativo. Y que eventualmente este proceso contencioso administrativo no es un requisito para activar el amparo. Es decir, uno puede eventualmente interponer la demanda contenciosa administrativa y a la par, frente a la regla de que hay que agotar instancias, hay una excepción que está, bueno, de 5 excepciones en las cuales uno puede plantear directamente la acción de amparo sin necesidad de agotar los mecanismos previos de reclamo que la ley nos pone a disposición. Bueno, vamos al punto 3 referido a la legitimación activa, es decir, ¿quiénes pueden plantear la acción de amparo? Por regla general, la acción de amparo puede plantear, según el artículo 52 y otros artículos en vigencia, la víctima o la persona agraviada de modo directo, es decir, la persona que está afectada en sus derechos y garantías constitucionales. Lo puede hacer directamente esa persona, pero también lo puede hacer una tercera persona con poder notarial expreso. Es decir, yo puedo plantear un amparo a nombre de otra persona, pero en ese caso tengo que contar con un poder notarial que me autorice de modo expreso plantear la acción referida. Puede plantear también el defensor del pueblo sobre la protección de ciertos derechos que considere necesario proteger. Puede plantear el procurador del Estado en la defensa de ciertos derechos que particularmente tengan relación en procesos que comprometan la fe del Estado. Puede plantear también los responsables de la Defensoría de la Niñez para proteger los derechos justamente de niños y adolescentes. Entonces, la regla es que en este caso hay una suerte de legitimación activa puntualmente regulada por la ley, de modo tal que solo ciertas personas pueden plantear, ciertas autoridades, o solo la persona agraviada o un tercero a su nombre con poder notarial. ¿Contra quién se plantea el amparo? Ahí viene el tema de la legitimación pasiva, es decir, ¿contra quién interponemos la acción? Básicamente, como ya vimos al inicio, el artículo 128 de la Constitución nos indica que podemos plantear la acción de amparo contra un servidor público si es responsable de una vulneración, o en su caso contra una persona individual o colectiva. En el caso de nuestro país, entonces podemos plantear contra un funcionario público, pero también podemos plantear contra una persona particular. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en materia constitucional se parte de un principio, que se puede plantear amparo contra todo tipo de autoridades. No se reconocen fueros, no se reconocen privilegios, no se reconocen inmunidades a favor de nadie, porque esta acción lo que busca es proteger al individuo del abuso del poder estatal. De modo tal que si por ejemplo un presidente, un vicepresidente, un diputado, un senador vulnera los derechos de una persona, en ese caso se puede activar esta acción de forma concreta, de forma puntual, de modo tal que no hay fueros de protección a favor de nadie. Solo hay una excepción. No puedo plantear amparo, digamos un amparo contra magistrados del Tribunal Constitucional, porque en realidad esto sí se permite al inicio, muy al inicio de la jurisdicción, porque en realidad si meteríamos un amparo contra el Tribunal Constitucional por un fallo que ha dictado en un amparo, eso se convertiría en una suerte de, digamos, ida y venida, una suerte de vuelta interminable que nunca tiene fin, de modo tal que puedo plantear amparo contra cualquier tipo de personas, excepto contra el Tribunal Constitucional y excepto, claro, contra los fallos que dicta el Tribunal Constitucional. Entonces, pueden ver ustedes que hay acciones de amparo que se dirigen, por ejemplo, pueden ver acá, contra el presidente del Estado, esto es del 2017, contra los ministros de Estado, porque no tienen ningún fuero de protección, pueden sí ser demandados con actas de la acción de amparo. Hay que tenerlas muy en cuenta porque eventualmente son reglas que se van a activar cuando uno quiere plantear una acción de forma concreta. Vayamos al otro tema, que es el tema del tribunal competente, que básicamente hay que tener mucha precisión también para determinar cuál es el tribunal donde debo plantear el amparo.
Y bueno, ese es un tema que lo vamos a ir desarrollando, creo, la siguiente clase.